Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte. Estamos nuevamente en el Cursal, además con Marta Cárdenas, la gran pintora, y nos va a hacer en primicia una visita guiada, que es una suerte, una ilusión que tenemos por tenerte, Marta, aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Y Marta ha sido de estas pintoras que quiere que su público entienda cómo trabaja su pintura, sus obras, y por eso nos va a hacer una visita guiada, y por eso ahora, antes de que nos juntemos con todo el grupo, nos va a decir un poquito un esquema. Venga, chívanos un poco, Marta. ¿Un esquema? Sí, venga. Bueno, es que lo del esquema me parece un poco bien. Mi plan era un recorrido cronológico, empezando desde el principio, para que se vea cómo he ido evolucionando. Porque siempre, toda mi vida, he querido encontrar más. Mi idea ha sido siempre que cada artista tiene dentro su propia vanguardia. Otros piensan que hay que estar al corriente de las vanguardias de aquí y de allá. Yo no. Yo creo que siempre puedo descubrir cosas. Cuando yo descubro cosas, suelen estar descubiertas. Eso no tiene ninguna importancia, porque al descubrirlas yo, son una fuente de estímulo enorme y además las interpreto de una manera diferente. Bueno, Marta, yo creo que esto va a ser una ocasión ideal para que no solamente podamos disfrutar de lo que ya está claro, porque lo tenemos en las paredes, sino sobre todo cuál es el proceso, cuál es el hábito que tienes tú a la hora de enfrentarte a un cuadro, y sobre todo que nos vas a emocionar porque estás tú presente. Y eso sí que es una cosa muy difícil de encontrar hoy en exposiciones importantes como es esta, la tuya, en el Cursal, en San Sebastián, como un inicio de San Sebastián 2016. Así que yo lo que quiero es decirte que muchísimas gracias, que encontrar artistas como tú hay muy pocas, que tengan esa cantidad de cositas ahí dentro y aquí en la mano saber usarlo, eso es una maravilla, una suerte, se nace, me parece, Marta. Y hoy seguramente con esta visita guiada vamos a poder entenderte y brillar como tú brillas en esos ojos y en todo. Así que bueno, dinos un final para que te dejemos un poco sola ahora con tu público. Vamos a grabarte también, no toda la visita porque es imposible, Marta, 1 hora y cuarto, nosotros no podemos, pero vamos a intentar por lo menos media hora estar contigo. Haremos un final que lo haré yo si no te importa, pero tú sí, antes de empezar, danos algo que nos haga pensar que efectivamente esto merece la pena, ¿no? Tenerte aquí y sobre todo en esta visita. Bueno, para mí merece muchísimo la pena el estar en un sitio donde veo toda mi obra de golpe, que no la había visto nunca, y un montón de gente que viene y la disfruta. Es un estímulo enorme y es una reflexión. Bueno, pues nada, vamos a ello, ¿de acuerdo? Sí, sí. Sí. Ya la visita guiada, está Marta ahora con el grupo y estamos hablando en la primera sala. Ella ha instalado su primera etapa cuando ella era muy joven y está explicando ahora las imágenes, los temas, que es su caserío cuando era joven, viviendo con sus padres, una casa húmeda, las sillas, las camas, bueno, en fin, y una pintura con mucho movimiento, y creo que ahora lo que tenemos que hacer es escucharla, aunque la imagen no va a ser muy nítida en esta sala porque es muy oscura. Vamos a ver. Pues salían unas sombras ahí y entonces al cruzarse se superponían y daban distintos grados de gris. Eran investigaciones. Yo estaba investigando. El asunto era descubrir cosas y aprender. Vamos a seguir. Este cuadro era un reflejo en un ventanal. Y detrás, aunque no se vea casi, si miráis por aquí, es que había un parque con árboles. Y está un poquito el cielo y tal. Y luego veis como churretones de cosas. Son cosas que se ven detrás, a través del cristal. ¿Veis cómo se ve que es un cristal? Porque el caballete no lo veis muy completo. Me gustaban muchísimo los reflejos. ¿Veis? Para atravesar un espejo encima de una butaca, pues
alteraba toda la composición, los colores, todo. Bueno, los colores no los alteraba mucho, la verdad, pero en fin. En un momento determinado, ahí veréis que hay otro cuadro de reflejos, cristales, cosas superpuestas, pero de los cristales y de los reflejos y de todo eso, me curó, me distrajo y me llevó hacia otro camino un pequeño problema físico que tuve. No es que me saliera una joroba de repente, ni me quedé sin una pierna, ni se me cayó un ojo. No, es que el corazón hizo paf y tuvieron que operarme. Entonces, como me operaron, el médico me dijo que yo tenía que pasear, andar mucho. Y como vivía por entonces cerca del Escorial, pues empecé a salir fuera y al principio hacía apuntes rápidos con acuarela, con pastel, pero me fue apeteciendo coger óleo. Entonces, de repente me encontré con problemas que no había esperado, que no había encontrado nunca. Tengo que decir que lo primero que pinté, que no está aquí, cuando yo empecé a pintar por mi cuenta, sin que nadie me dijera nada ni que lo supieran, era acuarela en el monte. Empecé a pintar en Ulía, en el Puente de Hierro, en sitios así, o en Igueldo, y me encantaba. Eran cuadernos con acuarela. Pero cuando terminé el bachillerato, yo digo, yo quiero óleos, no quiero acuarelas. Y me compraron los óleos y empecé a pintar paisaje. Pero justo ese año ya empecé Bellas Artes y en la Escuela de Bellas Artes eso de hacer paisajes se consideraba como muy anticuado, lo cual fue un error. Por eso todo eso que está ahí es de mi época de la Escuela de Bellas Artes. Cuando se acabó la Escuela de Bellas Artes, con poco tiempo, con esto de la operación y todo esto, empecé a salir a dar paseos por el monte y dije, ¡eh! ¡Que quiero pintar esto! Empecé pintándolo en pequeño, pero no, dije, no, quiero pintarlo en grande. Y pintar en grande un paisaje tiene su historia. Porque una persona que dependía tantísimo de la luz, como yo, y la luz cambia a cada segundo, pues yo tenía que hacerlo a toda velocidad y de una sentada. Entonces, eso era muy difícil. Entonces, todo mi esfuerzo y todos mis cambios y toda mi búsqueda era por encontrar una manera de pintar el paisaje en 2 sesiones, pero una de las cuales no era pintar, era preparar. Entonces yo me iba al monte, que me gustaban los sitios salvajes, sin gente, silvestre, todo silvestre, y iba dando paseos, iba con una tablita que tenía con una ventanita. Esa ventanita se podía correr y la tablita me convertía la ventana en vertical, en horizontal o en cuadrada, lo que yo quisiera. Y miraba por ella y encuadraba cosas. Y yo miraba los paisajes a través de la ventanita y de repente, a lo mejor estaba 3 días que no veía un cuadro. Si no veía un cuadro, pues hacía unos apuntes, por ejemplo, de los caballos que andaban por allí, de las vacas, las cigüeñas que pasaban, para no dejar de trabajar. No, porque me divertía muchísimo. Pero al tercer día de ir, de repente ya, ¡ay! Esto me encanta, voy a pintarlo. Y entonces ya lo pintaba. Y tenía muchos problemas eso, porque a ver cómo haces eso en una sentada. Pero como tiene que ser con la misma luz y a la misma hora, y de repente llegas al día siguiente a la misma luz y a la misma hora y ha cambiado y ya no hace sol, sino que está nublado o está granizando, lo que te imagines, cualquier cosa, pues había que hacerlo muy deprisa. Entonces, poco a poco fui encontrando la técnica para hacerlo deprisa. Ya os lo enseñaré. Estos, de todas formas, son en 2 sesiones, una cosa así.
Cambié el tamaño y la clase de las pinturas, de los pinceles. Cambié muchísimo. Puse fondos acrílicos para que estuvieran secos Iba un día, hacía un fondo y luego al día siguiente con el óleo, plaf, 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 en muy poco tiempo, con unas paletinas, que es eso que usan los pintores de brocha gorda, óleo, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Si miráis aquí bien, mirad esto, ¿sabéis cómo lo hacía? Pues como yo usaba esas paletinas que eran baratísimas además y que eran adorables, aplastaditas, yo les hacía agujeritos, o sea, para que hiciera rayas, como peinando, ¿veis? Y así se dibuja de una sentada un montón de ramas. También aquí de las paletinas a lo bestia. Me gustaba que estuvieran muy viejas y que hicieran algo como zarrapastroso, porque hay que reconocer que estos hierbajos al lado del arroyo eran completamente zarrapastrosos, estaban resecos, hechos un asco, y tenía que hacerlo con un pincel que lo reflejara. Pero en cambio estos reflejos, esto era mucho más complicado. Tenía que buscar el pincel, el color, todo con mucha precisión para que funcionara. Pues como yo vivía cerca del Escorial y cerca de la Granja, en la provincia de Madrid, pues iba a la Granja porque me gustaba muchísimo que había un canal que muy pomposamente llamaban La Ría, era esto. Y la ría tenía como pequeños escalones. ¿Veis aquí uno? Esos escalones eran piedras todas llenas de musgo por donde caía el agua y cantaba muy fresca. Era precioso. En días de calor era emocionante. Aquí veis un día de verano con el cielo azul y las hojas de los árboles ya verdes. Y esto está hecho pues en 2 días o 3, porque volvía otra vez y estaba el cielo gris y ya no podía seguir pintando. Y estaba hecho en un puente que atravesaba la ría. Aquí este es un cuadro que es un poco distinto. Las enfermedades han tenido muchas razones para que yo pinte esto o aquello. Esto es que mi marido tuvo un infarto y cuando se estaba recuperando yo lo llevaba al lado de Madrid al Pardo y lo ponía debajo de las encinas para que estuviese a la sombrita con una tumbona, y veis cómo hice la calva de mi marido. Que puse un fondo en este azul gris y enseguida con unos rosas salían los brillos, salía el volumen como por magia. Yo no sé, no me preguntéis cómo, no lo sé, es muy difícil saber. Lo que sí os digo es que la camisa en la camisa yo creo que era de color un poco como barquillo, o más bien marfil, amarillenta, pero como el cielo era tan azul, caían luces azules también encima. Y ahora hay un truco, hay un secreto que os cuento. Para que eso funcione, lo sabes tú muy bien, preciosa, para que eso funcione bien, este azul y este verde amarillento tienen que estar en el mismo valor tonal. No tiene que ser ni este más oscuro que este, ni este más oscuro que este, porque entonces no ligan. Si queréis hacer una salsa de bacalao, para que ligue, ¿verdad? Eso tiene complicación, ¿no? Pues aquí la complicación es esa. Para que ligue, tiene que tener el mismo valor tonal.
En cambio, hay unos amarillos luminosos. ¿Por qué? ¿Por qué son tan luminosos? A ver si alguien sabe por qué este amarillo de repente no liga. No, es otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué son esos amarillos que brillan? Si miráis con los ojos entornados y de lejos, quizás lo comprendéis. ¿Cómo? Pero que nadie se da cuenta de lo que es. ¿Por qué hay esas luces? Estos son luces. ¿Por qué tienen esta luz? Mirad con los ojos. Os digo una cosa, para verlo bien, un tubito con la mano y lo miráis. Se ve de maravilla, se ve muy bien. ¿Y qué son esas lucecitas que hay encima de la camisa de Luis? ¿Qué será? Del agua. ¿Qué? Brillitos del agua. ¿Qué agua? Los botones. Yo veo agua. Agua, no hay agua. Pobre, estaría mojado. Eso, mojado. No estaba mojado, pobre. No, estaba debajo de una encina. Entonces, ¿qué pasaba? La luz que entraba entre las hojas. Pues claro que sí. Mirad por aquí. Por Dios. Si está salta la vista. ¿Veis? Aquí. Esto es una cosa que los impresionistas sabían estupendamente y me lo habían enseñado a mí. ¿Qué os creéis? Ya es el momento de hacer un final. Marta va a seguir con sus cuadros, la época donde ella está haciendo también paisaje, luego terminará con la última sala en donde ya transita hacia algo más africano, más geométrico, que es la última etapa. Bueno, yo creo que ha sido un momentazo muy interesante. No se puede grabar todo, es 1 hora y cuarto lo que dura todo este proceso de visita guiada. Espero que hayan disfrutado, sobre todo daros cuenta de que es una gran mujer, una gran pintora, cómo lo explica, con qué sensibilidad y sobre todo con qué realismo. Una buena escuela. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado. Entonces ya yo creo que como final deciros que nos vemos la semana que viene con otro artista, gran sorpresa, ya verán ustedes, que tengan un buen fin de semana y gracias.